Hola hermanos y hermanas en Cristo, me llamo yo Jesse Romero, aquí cada semana con mi compañero Luis Román, pero esta semana no está aquí. Tuvo unos asuntos que hacer esta noche, unas cosas que tuvo que hacer. Y por lo tanto, aquí nos encontramos en esta noche y les quiero hablar sobre el socialismo y los carteles que están destruyendo a México. Pero quiero comenzar y quiero decir que Salmo 33, verso 12, habla de por qué nosotros estamos aquí cada semana, Luis y yo, hablando de la fe católica, la cultura, la política. Salmo 33, verso 12 nos dice, es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia. Palabra de Dios. Pues bienvenidos a Católicos para Católicos con sus presentadores. Jesse Romero, estoy solo esta noche. Y te invitamos a esta hora santa donde escucharás la pura verdad. Somos nosotros soldados de Cristo. Estamos enamorados con la Virgen María. Y somos hijos fieles de la Iglesia Católica. Y aquí, cada semana, Católicos para Católicos, es donde la fe católica, la política y la cultura se cruzan. Pero lo más importante para nosotros, queremos ayudarte a amar a Dios más y más y formar tu conciencia moral hacia la fe católica. Y ambos estamos aquí, Luis y yo, para defender la fe católica y pelear por este país. Estamos que sí vale la pena pelear por este país. Nos dice en Juanas capítulo 4, verso 11, nos dice, ¿cómo pues yo no voy a tener lástima de Nínive? Dice el Señor. La gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal, y gran cantidad de animales. Palabra de Dios. No quiso destruir a Nínive en el Antiguo Testamento y por lo tanto él envió al profeta Jonás y le dijo a la gente, esa es una gran ciudad y me da lástima. Está en Nínive. Que hay más de 120,000 personas, dice la Biblia, que no saben distinguir el bien y el mal. Por eso estamos aquí cada semana, para darles catequesis y doctrina y Biblia, para que sepamos nosotros como católicos cristianos, sepamos distinguir el bien y el mal. Para que no seamos nosotros como la gente de Nínive en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, donde no saben distinguir el bien y el mal. Pues muy bien, en esta noche me quiero enfocar en el socialismo y los carteles están destruyendo a México. Podemos decir que eso es parte número 2. La semana pasada fue parte número 1. Hablé sobre la historia, la política de México, pero paré antes de los últimos 2 presidentes socialistas, esta presidenta y la anterior. Ahora vamos a comenzar con estos 2 presidentes socialistas. Porque la semana pasada, como les dije, hablé sobre el liberalismo que está destruyendo a México. Y ahora, gracias por un amigo en México, don Carlos, que quiero continuar hablando particularmente del gobierno socialista y los carteles mexicanos y cómo están trabajando juntos para perseguir la Iglesia Católica. Me escribió mi amigo Carlos de México. Me dijo, dice, el partido político PRD ya no existe. El partido en el gobierno desde el año 2018 es Mugrena, perdón. Es el narcopartido de Morena. Fue chiste lo que hizo Carlos.
Él llamó el partido Morena mugrena. Y dice, hoy día el partido que está gobernando México desde el año 2018 es el partido narco de Morena. Y bajo el mando del narco satánico presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el último presidente, y ahora México tiene una señora, Claudia Sheinbaum como presidenta. Andrés Manuel López Obrador es masón, grado 33, y fue quien consagró en plaza pública al país a los demonios y le entregó al país de México a los narcos, y ahora está narco presidenta Claudia, ella también es judía, no cree en Jesús. Los dos expresidentes de México, Andrés López Obrador, Claudia Sheinbaum, son socialistas. Los dos participaron en una ceremonia pública de rituales esotéricos poco después de asumir la presidencia. Ambos fueron sometidos a rituales de chamanes y brujas, quienes les invocaron demonios mientras los dos inclinaban la cabeza. Ambos presidentes son enemigos del catolicismo y yo personalmente los considero hijos de Satanás, porque la Biblia nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 10, que hay dos hijos en el mundo, hijos de Dios y hijos de Satanás. Está alguien que es socialista, no creyente, alguien que está trabajando con los carteles, los narcos, que son satánicos. Pues, ¿qué puedes deducir? Los últimos dos presidentes de México, ellos están trabajando para el diablo. Pero les quiero hablar en particular el motivo de las protestas juveniles mexicanas contra la presidencia de Sheinbaum, Claudia Sheinbaum. Los jóvenes mexicanos, en particular la generación Z o generación Z, se manifiestan principalmente por la frustración ante la aparente inacción y complicidad de la presidenta Claudia Sheinbaum en la lucha contra la violencia desenfrenada de los carteles de la droga. Esas protestas en México se desencadenaron, tras el asesinato, el 1 de noviembre, del 2025, del alcalde, cartel Carlos Manzo en Michoacán. Por eso, esas protestas se desencadenaron. El asesinato del alcalde Carlos Manzo, perpetrado por un sicario vinculado a los carteles, provocó indignación generalizada por la corrupción del partido Morena y la falta de protección a los agentes del orden, lo que derivó en violentos enfrentamientos en la Ciudad de México el 15 de noviembre, donde los manifestantes derribaron barricadas en el Palacio Nacional, hiriendo a más de 100 policías. Fox News, que es una fuente de noticia aquí en los Estados Unidos, Fox News, el 15 de noviembre de este año escribieron lo siguiente en las noticias en inglés. Dice, recibió 7 disparos tras condenar a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por su supuesta falta de acción en la lucha contra los carteles. Qué triste. Y otra fuente de noticias que se llama Breitbart
aquí en los Estados Unidos, el 16 de noviembre, Breitbart, ellos escribieron lo siguiente referente a los enfrentamientos violentos en México. Breitbart escribe: las conversaciones sobre las protestas comenzaron poco después del asesinato de Carlos Manzo, el 1 de noviembre, del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Los manifestantes salieron a las calles exigiendo la renuncia de políticos del partido gobernante de México, Morena. Destacan la negativa del gobierno del país a combatir a los carteles de la droga y la complicidad de miembros clave del partido Morena. Está crimen organizado. Punto final de comillas. Está bien. La cobertura de medios católicos, explícitamente católicos fieles, ortodoxos a la doctrina, como el National Catholic Register o otro medio católico fiel a la iglesia, Catholic World Report, ellos nos dicen sobre las protestas de noviembre de 2025 sigue siendo limitada al 17 de noviembre, centrándose más en las tendencias generales de la violencia de los carteles. Estos medios católicos han informado extensamente sobre la creciente crisis de seguridad en México bajo los gobiernos de Morena, incluido el de Presidenta Sheinbaum. Está un contexto para el malestar social. A continuación, una selección de citas relevantes que enfatizan la condena de la Iglesia a la violencia, la inacción del gobierno y los llamados a la justicia, en consonancia con las críticas católicas conservadoras a las políticas de izquierda que permiten la influencia de los carteles. National Catholic Register, el papel de EWTN, está el 17 de septiembre de 2025, empezaron a hablar sobre la violencia continua bajo la administración de Presidenta Sheinbaum. En un país, nos dice National Catholic Register, este papel de EWTN, dice, en un país está sangrado por la violencia, confundido por las ideologías y amenazado en las instituciones. La iglesia ofreció una oración. Y a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. ¡Viva México! La Conferencia Episcopal Mexicana lamentó que la administración de Presidenta Sheinbaum se haya basado en una realidad opaca, yendo y viniendo entre datos y cifras, cuando la realidad nos golpea con fuerza. Punto final de comillas. Ese artículo destaca la frustración de los obispos en México con el enfoque de Morena, diciéndoles abrazos, no balas. Que según los críticos alimenta la desesperación de los jóvenes y conduce a las protestas. National Catholic Register, el 18 de marzo del año 2025, habla sobre las atrocidades de los carteles al inicio del mandato de Presidenta Sheinbaum. Dice el papel, entre comillas, la Conferencia Episcopal Mexicana expresó su indignación por el descubrimiento de un campo de exterminio operado por un cartel de la droga, calificándolo como una de las expresiones más crueles de maldad y miseria humana que hemos visto en el país, y alegando que existen sitios similares en otras partes de México. El papel dice, denunciamos con profunda preocupación que existen muchos lugares como este
en nuestra nación, sitios donde se han cometido los crímenes más graves contra la humanidad. Punto final de comillas. Los obispos vincularon esto con las fallas del gobierno para frenar las desapariciones que aumentaron un 60% desde el año 2018. Es una queja clave para los manifestantes de la generación Z. La agencia de noticias Aquí Prensa, el 30 de mayo del 2025, escriben sobre la elección de presidenta Sheinbaum, pero relevante para la continuidad de las políticas. Dice aquí, Juan Dabdoud, líder pro familia del Consejo Mexicano de la Familia, calificó su acercamiento a los católicos como, entre comillas, como estado de demagogia con la intención de atraer a los católicos que representan aproximadamente el 78% de la población del país de México. Punto final de comillas. Esto refleja el escepticismo de los católicos conservadores hacia la agenda secular izquierdista de Morena. Que consideran exacerba la decadencia moral y la violencia que desencadenaron estas protestas juveniles. Para escuchar voces en tiempo real, cuentas conservadoras en las redes sociales, aquí les va unas. Nos dice una cuenta mexicana cristocéntrica, dice, se hicieron eco de los llamados de la iglesia tras las protestas. Después de la gran represión del Estado, en la que Claudia Sheinbaum ordenó la represión de los jóvenes, la iglesia hace un llamado a la paz y condena todo tipo de violencia. Es lamentable que Claudia Sheinbaum haya reprimido con gases lacrimógenos, reprimido y atacado a la juventud mexicana. En resumen, Claudia Sheinbaum debe renunciar como presidenta. Eso salió el 17 de noviembre de este año. Estas fuentes presentan los disturbios como una protesta justificada contra un régimen que apoya al narcotráfico. Están a un diálogo más sólido entre la iglesia y el Estado en materia de seguridad, un aspecto fundamental para la defensa de los católicos conservadores en México. Y qué triste. Otros comentarios conservadores en X, las redes sociales, sobre los disturbios en México y la presidencia de Sheinbaum. Mira, lo que está haciendo aquí esta presidenta. Los jóvenes están completamente enfadados con lo que están viendo en México. Los narcotraficantes, la corrupción, están completamente los jóvenes enfadados de la política cochina. Pero otras voces conservadoras en X, antes se llamaba Twitter, se han pronunciado sobre los disturbios liderados por la generación Z en México, presentándolos como una reacción justa contra la supuesta complicidad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y el gobierno de ella se llama Morena. Con los carteles, su incapacidad para frenar la violencia y sus tácticas autoritarias contra los jóvenes, como la manipulación psicológica de los manifestantes y la amenaza de censura en redes sociales. Si bien importantes figuras conservadoras estadounidenses aún no se han pronunciado directamente al respecto, posiblemente
debido a la reciente ocurrencia de los hechos. Comentaristas conservadores mexicanos y usuarios afines están amplificando la agitación. Esta como evidencia del derrumbe de un narco régimen ante la rebelión juvenil. Estamos a terminar con lo siguiente. Mira, la corrupción en México está el problema mayor, no la pobreza. Donde la corrupción es endémica, no hay ninguna esperanza. Esta sociedad o ese país. Esta violencia en México no va a acabar si el país no regresa a Cristo, a la misa, a los sacramentos, la oración. Al contrario, va a aumentar. Está muy obvio. Porque el día en que México votó por el aborto, está por la violencia contra gente débil e indefensa. El problema de la violencia ciertamente tiene muchas cabezas y trae cola. Pero la violencia nace en un caldo de cultivo social donde la sociedad no quiere saber nada de Dios. Tiene tiempo para Dios. Nos preguntamos, ¿cómo nacieron los carteles mexicanos? Los carteles mexicanos no se reproducen por esporas, sino en la nata de una sociedad pagana, materialista, atea, de familias descompuestas, madres golpeadas, hijos sin padre ni madre, avaricia, ambición, ambientes de los antros y los casinos. Mis amigas y amigos de la infancia se excusan diciendo que tienen derecho a hacer con su dinero que les venga, lo que les venga en gana. Pues adelante. Si se quieren destruir, adelante. Pero esto y mucho más es parte de la cultura de la muerte. Es parte del cultivo de la sopa primordial donde nace la violencia. Mira, el año en que todo el pueblo de Guadalajara salió en peregrinación con el Santísimo desde Zapopan hasta la catedral, la violencia bajó casi a cero. Como ha dicho Papa Benedicto XVI, una sociedad que excluye a Dios camina hacia la autodestrucción. La pregunta, pues, ¿qué es el problema principal de México? El problema de México, más que social, es espiritual. Si no hacemos una consagración de familia por familia, de pueblo por pueblo, de ciudad, lo repito, esta violencia va a aumentar. Se trata de hacer algo parecido a lo que hizo San Francisco en Arezzo, Italia, donde él llegó a esa ciudad y todos se mataban, todos se golpeaban, hasta que San Francisco invitó a un diácono para hacer un exorcismo mientras él rezaba públicamente. Está en la calle. Es lo que necesitamos hacer otra vez. Muchos preguntan, ¿qué deben hacer los obispos para combatir este problema? Mira, si no salen todos los obispos de México, están miedo por las calles, de ciudad en ciudad, con el Santísimo, o la imagen original de la Virgen de Guadalupe, está de la Basílica, y se cierra esta, como se hacía en tiempos de la peste, porque en esos tiempos había fe y no miedo. Si no salimos con el manto de la Virgen de Guadalupe por las calles en oración o el Santísimo, la violencia no se va a acabar. Nosotros le hemos dado fuerza al demonio y solo Jesucristo, el más fuerte, podrá devolverlo.
al abismo, de donde salió el día en que México votó por el aborto. Está una ciudad donde la Virgen está embarazada. Estamos contra hijo. Y la Virgen de Guadalupe está muy triste. Al menos consagremos nuestros hogares al corazón inmaculado de María y busquemos que en todas parroquias que se haga adoración una vez por semana, 24 horas seguidas, 1 hora por familia. Si lo hacen, esos barrios y esas familias estarán protegidas contra la violencia. Hermanos, el fin de la fe católica es marcar el comienzo del reinado de Cristo Rey. Recuerden, hermanos, están las 5 piedras contra Goliat. Número 1. Rosario todos los días. Número 2. Misa cada domingo. Número 3. Lee tu Biblia todos los días. Las lecturas de la Santa Misa todos los días. Número 4. Recuerden que cada viernes es día de penitencia. Cada viernes, día de penitencia. Y número 5, váyase a confesar por lo menos una vez al mes. Confesión mensual. Hermanos, ya se nos fue el tiempo. Me despido. Su anfitrión Jesse Romero y mi compañero que no está aquí hoy día, Luis Román. Me despido. Bienvenidos a Católicos para Católicos. Díganles a sus amigos y a sus familiares de este programa. Suscríbanse a este programa Católicos para Católicos cada semana. Y me despido con las palabras: que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe. Adiós.